los descuentos, ¿no es cierto? Día a día para poder ya trasladarnos. Hermanos nuestros están ahora mismo en el otro local trabajando, están allí. Así es que vamos a empezar nuestro servicio de oración. Recuerden que la primera parte siempre tenemos un tiempo para estudiar la palabra de Dios y vamos a pedir al Señor que nos hable, que hable a nuestros corazones, que nos guíe en esta noche. ¿Amén, hermanos? ¿Sí? Vamos a orar. Amado Dios, te damos gracias en esta noche. Gracias por tu presencia en medio de tu pueblo, conforme a tus promesas, conforme a tu palabra, Señor. Tú has dicho, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Gracias por tu presencia y tu compañía en tu iglesia. Y pedimos, Señor, en esta hora que nos ayudes. Tu Espíritu bendito que nos hace recordar, nos enseña, nos guía a toda verdad. Háblanos a través de tu palabra. Alumbra nuestro entendimiento, Señor, para comprender tus verdades que no pasan, que son eternas, que permanecen. Bendice a cada uno de tus hijos presentes y también, Señor, a los que se han de añadir. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hermanos, acompáñenme por favor a abrir sus Biblias en 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Ayer nos quedamos así, con puntos suspensivos, ¿no es cierto? Y la semana pasada hablamos de la importancia de la palabra de Dios en el discipulado, ¿no? Ahí está, Mateo capítulo 28, versículo 18 al 20. Jesús dijo, enséñenles a que guarden todas las cosas que les he mandado. Y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin. Entonces, resaltamos la semana pasada la importancia de la palabra de Dios en el discipulado, ¿no? ¿Cuál es nuestra fuente de enseñanza? Dijimos, hermanos, a ver, al unísono, ¿ya? ¿Cuál es nuestra fuente de enseñanza, hermanos? La palabra, ¿no es cierto? Es decir, este es nuestro material de enseñanza. ¿Amén? Nuestro material de enseñanza es la palabra de Dios. Así es. Y eso tiene que estar bien clarito para que entonces tengamos una guía entre creyentes en la enseñanza. En cada momento la palabra de Dios tiene que ser el material y la fuente de enseñanza. Esa es la palabra de Dios, ¿no es cierto? Y vamos a leer ahora 2 Timoteo 3:16, por favor. 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Yo tengo aquí también varias versiones de ese mismo versículo para comprender esta segunda palabra. Dice, 2 Timoteo capítulo 3, versículo 16, dice, toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada. Ya está. Y dijimos, ¿no? Que es toda, hermanos. Y es una bendición. Tenemos 66 libros en las Sagradas Escrituras. 39 en el Antiguo Testamento y 27 en el Nuevo. Los 66 libros conforman toda la palabra de Dios, la Escritura, las Sagradas Escrituras. Y es nuestra fuente de enseñanza, hermanos. Realmente, toda la Escritura tiene guía, dirección, instrucción para nuestra vida. Hoy, a pesar de que fue escrito hace muchos años atrás, la palabra de Dios es pertinente hoy. ¿Cómo que es pertinente? Sí, totalmente. Desde las primeras páginas del Génesis a lo largo de las Escrituras, la palabra de Dios es oportuna, es pertinente, nos guía, nos consuela, nos anima, nos direcciona. Ahí está, por eso es una fuente inagotable la palabra de Dios. Dice, toda la Escritura es inspirada por Dios, ¿no? Y un poquito explicando, la palabra inspirada significa soplada por Dios. Miren, es interesante. Aunque Dios utilizó instrumentos humanos, ¿no es cierto? Como Pablo, como Pedro y los profetas del Antiguo Testamento, quien dirigió, quien guió, quien supervisó, quien sopló, es esta palabra bendita. Por eso la palabra de Dios es viva, hermanos. No es cual literatura de cualquier hombre que de su mente, de su imaginación, de su corazón y de sus concepciones escribió algo. No es así, sino que la palabra de Dios es inspirada por Dios. Y literalmente significa soplar. Es como cuando tú soplas de repente un globo, así, soplar, insuflar, dice el texto traducido
al español insuflar, soplar. O sea, la palabra de Dios es viva, hermanos. Por eso cuando nosotros nos acercamos a la palabra de Dios, usted y yo debemos acercarnos con expectativa, porque está acercándose a la palabra de Dios que puede darle vida, ánimo, aliento. Algunas veces recuerdo en experiencias de la vida, a veces uno está triste, está a veces derrotado, está a veces caído por alguna experiencia o circunstancia, ¿no? Pero el Salmo 19, por ejemplo, dice, abatida está hasta el polvo mi alma, dice. O sea, estoy hasta el suelo. Dice, abatida está hasta el polvo mi alma. Y dice el salmista, vivifícame según tu palabra. Miren, hermano. Y esta es la experiencia que cada uno va a tener que vivir en la vida, hermano. Por una u otra razón. Hay momentos en que tú puedes sentirte ahí hasta el polvo, en el suelo. Pero la palabra de Dios te infunde vida, te da aliento, te da consuelo para sobreponerte y seguir adelante. Entonces la palabra de Dios es inspirada por Dios. No es una literatura común, es la palabra bendita de Dios que, como lo mencionamos siempre, transforma, cambia, hace al hombre nuevo, como leíamos la semana pasada en el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. Amén. Si usted antes era un necio, ¿no es cierto? Porque así éramos antes de conocer a Cristo. Una necia. Entonces la palabra de Dios lo hace a usted un hombre, una mujer sabio delante del Señor. Y decíamos, como dice el Salmo, si usted va con una actitud sencilla, ¿no es cierto? Y va a la palabra de Dios para que la palabra lo exponga a usted, la exponga a usted. Entonces, decíamos, según este versículo de 2 Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios, amén, y útil o beneficiosa también, en otras versiones va a decir, es beneficiosa, tiene esta virtud. ¿Qué virtud tiene? Nos enseña en el camino de la vida, nos enseña en nuestra relación con Dios, nos enseña en nuestras relaciones interpersonales, nos instruye en todo ámbito y campo de la vida, hermanos. Todo. Si usted que es un empleado, por ejemplo, la Biblia te va a decir cómo ser un buen empleado. Amén. No trabajando, dice, para el ojo del jefe, sino como para... Amén. Si tú sirves en la iglesia, no como para el pastor, ni los líderes, sino como para ¿quién? Para el Señor. Miren, hermano, cada ámbito y aspecto de la vida, hermanos, la palabra de Dios tiene guía, dirección e instrucción. ¿Cómo ser un buen esposo? Ahí está la palabra de Dios. Si a ti te criaron de manera dura, sin afecto, sin cariño, papá de repente estuvo lejos, nunca te besó, nunca te dijo, hijo, te amo, te quiero, nunca te dijo. Entonces la palabra de Dios te va a decir cómo ser un buen esposo, cómo ser un buen padre. Hermanos, cada ámbito, cada aspecto de la vida, la palabra de Dios es útil para enseñarnos el camino, hermanos. Amén. Y la siguiente palabra es la que hoy quisiéramos enfatizar el día de hoy. Así estaremos avanzando miércoles a miércoles. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar y para redarguir. Ahí está esta palabra. ¿Qué significa redarguir? ¿Para qué es beneficiosa la palabra de Dios? Para redarguir. En otras versiones dice, para reprender. Y voy a buscar y voy a leer las versiones, ahí cómo fueron traducidas en las diferentes versiones. Por ejemplo, en este versículo está traducido, ha sido traducido esta palabra, ¿no es cierto? En varias versiones, la podemos comparar aquí y les muestro. Por ejemplo, en la Reina Valera de los 60 dice, es útil para enseñar y para redarguir. En la versión La Biblia de las Américas que usted tiene a la mano dice, para reprender. Esa misma palabra. Otra versión dice, para argumentar. La Nueva Traducción Viviente dice, es útil para enseñarnos lo que es verdad y para hacernos ver lo que está mal en nuestra vida. Interesante. Esta palabra redarguir, hermanos, tiene que ver con mostrarnos dónde está el error. Hermanos, amén. Redarguir nos muestra que está mal en nuestra vida.
Entonces, cuando yo y usted, o cuando usted y yo vamos a la palabra de Dios, tenemos que ir con la actitud de que el Señor nos muestre, nos enseñe. Porque siempre lo decimos, cada uno de nosotros, hermanos, hemos venido ya con experiencias pasadas, ¿no es cierto? Es como alguien dice, ya venimos con la mochila puesta. Dice, todo un bagaje de experiencias y vivencias, enseñanzas, instrucciones y costumbres, hábitos, que todos hemos adquirido, ¿no es cierto, hermano? ¿No? Mi abuelito me enseñó así, mi mamá me enseñó así, el profesor me dijo así, la sociedad dice que así es, ¿no es cierto? Todos tenemos ya una mochila, hermanos. Usted viene así. Y ahora que es una nueva criatura en Cristo, como dice 2 Corintios 5:17, si uno está en Cristo, amén. Vamos a preguntar, ¿no es cierto? ¿Usted está en Cristo, hermano? Amén. Está en Cristo, es decir, el momento que usted recibió a Cristo, recibió por la fe la salvación que es en Cristo Jesús, entonces está en Cristo. Pablo dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. En otras palabras, una nueva creación. Amén. Entonces, esta nueva creación, ¿qué modelo tiene? ¿Qué objetivo tiene? ¿Qué propósito tiene? Si es una nueva creación. Ya, ahí está la labor, el trabajo que Dios va a hacer en nuestra vida a través de su palabra. Hermano, amén. Si eres una nueva criatura, todos vamos con el propósito de conformarnos. ¿A qué modelo? ¿A mi modelo? ¿Al modelo de los pastores? ¿Quién es nuestro modelo? Cristo, hasta que todos lleguemos a un varón perfecto, a la estatura de Jesucristo. Amén. Es decir, nuestro propósito en esta vida, hermanos, es conformarnos cada día más y más nuestro carácter a la persona de Cristo. Y entonces, en ese trayecto, en esa trayectoria, ¿cuándo nos conformamos a la imagen de Cristo? ¿Cuándo? ¿En qué momento de nuestra vida? ¿Cuando usted cumpla 80 años? ¿Cuando cumpla 50 años? ¿Cuándo? Si estamos transitando en esta vida, recuerda, usted está transitando en esta vida. ¿Cuántos años me queda? No lo sabemos, nadie lo sabe, amén. Nadie lo sabe. Pero mientras camino como nueva criatura en esta vida, usted debe apuntar a conformarse a la persona ¿de quién? De Cristo. Y eso no se acaba. Nadie puede decir, ya lo logré. Pablo dice, prosigo a la meta, al supremo llamamiento, no que lo haya alcanzado ya, sino que sigo. Y Pablo lo está diciendo. Todos entonces, hermanos, tenemos que avanzar. ¿Amén? ¿Cuándo se acaba esto? Nunca. No, hermano, yo ya estudié en el seminario ya. No, hermano. Nunca usted, mientras tenga vida, sigue conformándose a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. ¿Amén? Nadie puede decir, no, hermano, ya yo estudié, ya estudié todos los seminarios. No. Seguimos. Así dice la palabra de Dios. Entonces, cuando dice la palabra de Dios, la palabra es beneficiosa, es útil para mostrarnos el error, redarguir. Entonces, usted tiene que prepararse, hermano y hermana. Usted y yo tenemos que prepararnos para que cuando nos acerquemos a la palabra de Dios, en su estudio personal, devocional, ¿no es cierto? Que los hace, usted tiene que estar preparado. ¿Por qué? Porque Dios le va a hablar a través de su palabra y va a mostrar ¿qué cosa? El error. Es decir, ¿qué cosas hay en mi vida que tienen que ser corregidas? ¿No es cierto? ¿Entendemos esto, mis hermanos? ¿Amado? Porque si usted va a la palabra de Dios para aprender y para enseñar a otros, entonces no está entendiendo la utilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene que pasar por mí, ¿no es cierto? Entonces yo tengo que estar dispuesto a que el Señor me hable y me redarguya, me muestre dónde está el error. Amén. ¿Me dejo entender, hermanos? Entonces, muy bien. Ninguno de los que estamos acá puede decir, ya estoy totalmente, ya soy perfecto. Nadie puede decir. Amén. Nadie. Entonces la palabra de Dios seguirá, ¿qué cosa? Hablando a mi corazón.
y seguirá mostrándome lo que tengo que corregir. Y seguirá mostrándome lo que está mal, la falla. Hasta que día a día nos vamos conformando a la persona de Jesús. Su carácter, digo, su carácter. ¿Amén? Eso es muy importante, hermano. Porque usted que ha escuchado el dicho, yo soy así. Así nací. Ese dicho, hermanos, claro, suena pretencioso, ¿no? O sea, yo soy así, a mí nada me va a cambiar, yo soy así. Pues no, por favor, hermano. Si usted que es un hijo de Dios, si yo soy un hijo de Dios, tengo que estar allanado delante de Dios para que Él me siga corrigiendo día a día. Y de esa manera yo pueda crecer. Una vez a modo de chiste, ¿no? Ustedes saben que las damas, para las damas es un elogio, ¿no es cierto? Cuando han pasado 5 años de repente y no te encontraste con tu amiga, ¿no es cierto? De tiempo y de pronto se encuentran. Y ella te dice, estás igualita. Entonces, oh, gracias, te pasaste. Bueno, se hace lo que se puede. Pero en el caminar cristiano, si alguien te dice a ti que eres creyente y eres la misma, o eres el mismo, impuntual, indisciplinado, quisquilloso, todo le pica. Entonces, si te ven después de un tiempo siendo creyente y no ha habido cambios, eso no es un elogio, hermano. ¿Por qué? Porque no has permitido que la palabra de Dios que trabaje en tu vida y te muestre lo que hay que corregir. Amén, hermanos. Hermanos queridos, miren, hay una gran oportunidad. Decíamos la semana pasada, ¿no es cierto? Transformados, dice el Señor. Y esto es lo que va a hacer el Señor. ¿Qué va a hacer? Transformarnos. De ese gusano feo a un hombre diferente. A un hombre o a una mujer que tiene palabra. Que cumple su palabra. Que es amable. Que es gentil. Que tiene amor. Que dice la verdad. Ese hombre, esa mujer despreciada, ese hombre, esa mujer despreciado, cuando Dios opera en su vida por medio de su palabra, se convierte en una bella mariposa. Amén, hermanos. Esa es la bendición, hermanos. Transformados por medio de la renovación de ¿qué? De vuestro entendimiento. Por eso la necesidad de meditar continuamente en la palabra y ir allanado delante del Señor. Háblame, Señor. Háblame y no vayas con las pretensiones. Hoy voy a leer. Y ya cumplí, ya leí, ya cumplí. Así no va a pasar nada en nuestras vidas, hermano. Pero si usted y yo vamos con esas ansias de que el Señor me transforme y me cambie, entonces pasado el tiempo me convertiré en una mariposa hermosa. Para la gloria de Dios, no tampoco para jactarme, ¿no? Y para que me miren y me admiren, sino para la gloria de Dios. Entonces la palabra de Dios nos muestra, esta palabra redarguir tiene que ver con, nos muestra dónde está la falla. ¿Dónde está la falla? En mi vida. Pero no solamente nos muestra la falla en nuestra vida personal, hermanos amados, sino también nos muestra dónde está el error. Y Jesús nos enseñó esto, hermano. ¿Dónde está el error? Jesús, cuando confronta a los que tenían la hegemonía y el control de la religión, los confrontó. ¿Por qué? Porque ellos comenzaron a enseñar ¿qué cosas? Doctrinas humanas y no la palabra. Vamos a buscar en San Marcos, por favor. San Marcos. San Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Entonces estamos diciendo que las escrituras son beneficiosas. ¿Para qué? Para mostrarnos la falla en nuestras vidas personales, pero también reconocer la falla en cualquier enseñanza que no se ajusta a la palabra de Dios. Y dice Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9.
San Marcos. ¿Lo tenemos, hermanos? A ver, San Marcos capítulo 7, versículos 7 al 9. Lo voy a leer. Amén. ¿Lo tenemos todos, hermanos? Vamos a leer versículos anteriores, ¿ya? Un poquito. A ver, 7, 5. Le preguntaron, pues, ¿quiénes? Los fariseos y los escribas, ¿no? Es decir, personas que tenían, ¿qué cosa? El control, la hegemonía, ¿de qué? De la religión en el tiempo de Jesús. Estas personas eran las que tenían la autoridad, vamos a decirlo. Eran los que tenían la autoridad para la enseñanza y todo. Pero Jesús viene y los va a enrostrar, los va a confrontar. ¿Por qué razón? Porque ellos estaban enseñando enseñanzas humanas, miren, de hombres. 5, dice, le preguntaron pues los escribas y los fariseos y los escribas, le preguntaron así, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos inmundas? Respondiendo, él le dijo, ¿qué le dijo? Hipócritas, ¿no es cierto? Hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran. ¿Enseñando qué? Enseñando doctrinas, o en otras palabras, enseñando como verdad, como si fuesen verdad. Enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos humanos. Amén, hermanos. Miren, nuestro Señor nos enseña a poder evaluar y reconocer dónde está el error. Nuestro error personal, pero en este caso, la enseñanza común de los escribas y fariseos, que más miraban, ¿qué cosa? La apariencia, la superficialidad. Y entonces el Señor se va a remontar a las Escrituras para corregir, ¿qué cosa? Las enseñanzas humanas. Porque hay que distinguir, hermanos, hay que distinguir las enseñanzas humanas de lo que dice la palabra de Dios. Y ellos habían innovado, vamos a decir así, una forma de no cumplir la palabra de Dios. ¿Y cuál era esa forma que habían creado? A los jóvenes o a los seguidores prosélitos de los fariseos, ellos habían inventado esta forma de evadir la palabra de Dios. Les decían así, tu mamá tiene necesidad y tu papá tiene necesidad, ¿no es cierto? Pero ¿sabes qué? Tú puedes excusarte en ayudarles. Y le vas a decir así, es Corbán, papá, mamá, no puedo ayudarte porque todo lo que tengo ya lo dediqué a Dios. Así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios, porque el 5.º mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero con esta innovación que han creado ustedes, ¿qué han hecho? Han desplazado, ¿qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios, hermanos, es útil también para reconocer el error, no solamente personales, sino alguna enseñanza extraña. Y siempre nuestro Señor se remite a las Escrituras. Recuerdan que dijimos la semana pasada que un gran legado que hemos recibido nosotros como creyentes es que sola Escritura, decían los reformadores, sola Escritura. ¿Qué quiere decir? Que la norma de mi conducta y de mi fe es la palabra de Dios. Pero ¿de dónde sacaron ellos eso? De lo que dice la palabra de Dios. Vamos a buscar ahora Mateo, capítulo 4. Amén. Mateo capítulo 4. Amén, gracias. En este pasaje vemos cuando Jesús es tentado por el adversario, Satanás, el diablo. Y en este pasaje vemos claramente cómo es que el Señor nos enseña a detectar el error y a qué se remite Él. Amén. Mateo capítulo 4 dice, Mateo capítulo 4. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto, versículo 1, para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, ¿qué dice? Tuvo. ¿Y vino a él quién?
El tentador. Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Versículo 4. Él respondió y dijo, ¿qué dijo? Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 5. Entonces el diablo lo llevó a la santa ciudad y lo puso sobre el pináculo del templo, es decir, sobre la parte más alta del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Satanás, el diablo, está citando las escrituras. Hermanos, ¿Satanás conoce las escrituras? Sí. ¿Cómo yo puedo enfrentar a alguien que conoce las escrituras también? Obviamente le está utilizando mal. Está diciendo, lánzate y Dios te va a sostener para que tus pies, o sea, finalmente los ángeles van a venir y te van a sostener. O sea, es un show, en otras palabras. Y muestra que eres, ¿no es cierto?, el más. Pero Jesús responde, versículo 7, Jesús le dijo, escrito está también, ¿qué dice? No tentarás al Señor tu Dios. Y otra vez arremetió el enemigo, versículo 8, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás. ¿Por qué? Escrito está, ¿qué? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó. Y aquí vinieron ángeles y le servían. Hermanos amados, ¿de dónde sacaron los reformadores que uno tiene que remitirse a las escrituras para su conducta, para enfrentar al enemigo o cualquier circunstancia? De lo que dice la palabra de Dios. Jesús pudo vencer al enemigo citando la palabra bendita de Dios. Y pudo detectar el error también, porque Satanás también usó la palabra de Dios. Pero mal, como muchas sectas lo usan hoy. Amén. Las sectas tienen Biblia. Y la estrategia de Satanás es la misma, combinar la verdad con el engaño. Amén. Hermanos queridos, la palabra de Dios es útil para mostrar el error personal en nuestras vidas, hermanos. Y tenemos que estar dispuestos ¿a qué? A que Él nos transforme. Amén. Pero también la palabra bendita de Dios nos va a ayudar a detectar el error. Porque la apariencia no interesa, hermanos. Porque Satanás mismo dice, se viste como ángel de luz. O sea, la apariencia, hermanos, con esto termino. Recuerdo allí en Breña, en la avenida Arica, una iglesia grande, mucha gente, luces, o sea, era sensorial el asunto, ¿no es cierto? Las luces, el hombre vestido impecable de blanco, las luces, la música. Pero usaban la verdad con el error, hermanos. ¿Su interés cuál era? Pasa por esta puerta. Hemos traído el agua de Jerusalén, del río Jordán, el agua bendita. Hemos traído la rosa tal. Si tú no la quieres, no tienes la bendición. Usan la palabra de Dios con el engaño. La estrategia de Satanás. La única manera de salvaguardarnos, hermanos, es conocer la palabra bendita de Dios. Para que Él nos transforme, muestre nuestro error en la vida personal. ¿Y qué más? Y reconocer el error. ¿Dónde está? Amén. Vamos a orar, hermanos. Vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar en grupos, esta vez, ¿sí?